Buenos días, instructor. En esta oportunidad voy a desarrollar la actividad entregable número 2, el curso de matemática. El tema es razones y proporciones. Tenemos el objetivo del trabajo y el planteamiento del trabajo. Vamos a empezar leyendo el problema. La empresa eléctrica generadora por energía eólica, el Huracán, tiene dos ruedas dentadas que generan revoluciones entre sí. Una tiene 24 dientes y la otra 85. Se necesita calcular el número de vueltas de la rueda grande para disminuir las revoluciones, sabiendo que la pequeña efectúa 640 revoluciones. Y tenemos las siguientes preguntas. ¿Cuál es la capacidad de giro de la rueda grande? ¿Por qué razones deberá girar menos que la rueda pequeña? Y nos dicen que sustentemos nuestras respuestas y grafiquemos correctamente y utilicemos los colores apropiados. Podemos observar el gráfico que nos brinda el problema y nosotros vamos a empezar analizando el problema con el planteamiento del problema. Primero graficamos las dos ruedas, la rueda pequeña y después la rueda grande. Nos dicen que la rueda pequeña tiene 24 dientes y da 640 revoluciones. Revoluciones son las vueltas que da esa rueda. Y la rueda grande tiene 85 dientes y nos piden calcular el número de revoluciones que dará esa rueda. Entonces, haciendo una analogía entre esas magnitudes, que en este caso serían el número de dientes y las revoluciones, diremos que a más dientes dará menos vueltas y a menos dientes dará más vueltas. Eso es porque fijémonos en la pequeña rueda. Esta pequeña rueda va a tener que recorrer por toda esta longitud de la rueda grande. Por ello dará más vueltas. En cambio, la rueda grande solo va a tener que recorrer esta longitud de la rueda pequeña. Entonces dará menos vueltas. Es por eso que decimos esto, que a más dientes tenga, dará menos vueltas. Y a menos dientes tenga, dará más vueltas. Entonces, solo sabiendo eso, podemos deducir nosotros que como esto tiene más dientes, por lo tanto, tendrá que dar menos vueltas para recorrer esta longitud. Entonces, la respuesta, o sea, el número de revoluciones de la rueda grande deberá ser menor a 640. Entonces, vamos a la solución del problema. Entonces, sabiendo lo anterior, este es un caso de magnitudes inversamente proporcionales. Y ponemos el número de dientes y revoluciones, que son las magnitudes. 24 dientes de la rueda pequeña y 640 revoluciones. Y 85 dientes de la rueda grande y X, porque tenemos que calcular el número de revoluciones. Recordando el tema de magnitudes inversamente proporcionales, sabemos que la constante se calcula multiplicando ambas magnitudes, o sea, el número de dientes por las revoluciones, y eso nos dará una constante. Entonces nosotros, aplicando eso, diremos que 24 por 640 será igual a 85 por X. Esa es nuestra ecuación planteada. Entonces, desarrollándola, nos da 180,705 y nosotros lo redondeamos y sale 180,8 RPM. RPM son las revoluciones por minuto, o sea, las vueltas que da esa rueda. Bien, hallando eso, pasamos a dar respuesta. Pasamos al último paso. Las respuestas del problema. Daremos respuesta a la pregunta 1. Pero vamos a leer cuál era la pregunta. ¿Cuál es la capacidad de giro de la rueda grande?
¿cuál es la capacidad de giro de la rueda grande? Y respondemos, la capacidad de giro de la rueda grande es de 180,8 revoluciones, prácticamente 181 vueltas, siendo menor que de la rueda pequeña, que es 640 RPM. Ahora la respuesta número 2. Vamos a recordar la pregunta. ¿Por qué razones deberá girar menos que la rueda pequeña? ¿Por qué razones deberá girar menos que la rueda pequeña? Y respondemos, es un sistema de engranajes, así que la rueda grande debe girar menos que la rueda pequeña, porque la rueda grande tiene mayor perímetro, mayor longitud, por lo que tiene que recorrer solo el pequeño perímetro de la rueda pequeña. Además, la rueda pequeña tiene menos dientes, por lo que va a tener que dar más vueltas para poder recorrer por todos los dientes de la rueda más grande. Y pasa lo mismo con la rueda grande. Tiene más dientes, por lo que va a dar menos vueltas para poder recorrer los pocos dientes de la pequeña rueda. Y recordemos, a más dientes da menos vueltas, y a menos dientes da más vueltas. Eso es porque las magnitudes son inversamente proporcionales. Bueno, eso ha sido todo. El planteamiento del problema, la solución del problema y al final dimos las respuestas del problema. Eso sería todo y gracias.